Hola, pequeños reflejantes, ¿cómo están? Grandes reflejantes. Grandes reflejantes porque son enormes para nosotros. Sí. Hoy les presentamos un tema muy distinto del que hemos presentado normalmente, pero primero, ¿cómo estás? Hace mucho no te veía. Muy bien, hace tanto que no nos veíamos. Sí. Parece que son días y semanas que no nos vemos. Sí, exactamente, pero aquí sí. Estamos de nuevo sí. en la nueva cabina, en el Radio. Nuevo set de Ibero Radio. Gracias a José Luis y gracias a Ibero Radio y a todo el equipo que está aquí con nosotros. Muchas gracias. Exactamente, nuestro productor, ¿verdad? Exacto. ¿Qué tema traemos hoy, Azucena? Bueno, hoy vamos a hablar tanto de la familia como de los museos Guggenheim, ¿sí? O sea, museazos. Grandes museos, ¿no? Sí. Museazos por todas partes del mundo. Sí, y queremos, bueno, en este caso también, Cristian, nos vas a platicar un poco de tu experiencia visitando los museos Guggenheim, ¿qué has visto? Uno nomás, pero bueno. Bueno, pero vamos a platicar acerca de ellos, ¿verdad? Sí, claro. Si quieres contarnos un poco de dónde nace la familia Guggenheim, ¿no? Sí, la familia Guggenheim es una familia de inmigrantes suizos con mucha ambición, con mucho deseo de superación, que salen de Suiza a mediados del siglo XIX y llegan a los Estados Unidos, pues bueno, para tratar de tener una vida mejor, ¿verdad? Sí. Salen padre e hijo de Suiza y posteriormente, pues ya hacia 1920 ya van a ser considerados como la segunda familia más rica de los Estados Unidos, después de los Rockefeller. Después de los Rockefeller. Mira. Sí. Mira. Entonces son muy míticos en la ciudad de Nueva York, ¿no? Sí, exactamente. Van a vivir, bueno, el hijo del que vamos a hablar ahora, el hijo de esta familia, que es Solomon. Solomon va a vivir en Nueva York y él va a tener la oportunidad, a diferencia de su padre y de su abuelo, de estudiar en universidades en el extranjero, de ser un gran empresario junto con sus hermanos y posteriormente se va a jubilar para coleccionar arte, que era su pasión. Sí, que era como su pasión, ¿no? Que finalmente se empezó a coleccionar arte y que por ahí creo que apuntaste, pues que conoció a Kandinsky, ¿no? Que conoció a grandes figuras, ¿no? Sí, hay que decir que él, primero era un arte, digamos, más convencional o más clásico, ¿no? Sí. Exactamente, más clásico, y posteriormente él va a conocer a Hilla Ribey, ¿sí? Okay. Hilla Ribey, que era alemana, era artista, era coleccionista y bueno, ella sí estaba dentro del movimiento de la pintura o del arte abstracto. Claro. Ajá. Y precisamente traemos, pues, si quieres pasar al primer museo, ¿te parece bien? Con mucho gusto. ¿Te parece bien? Sí. El primer museo que está en Nueva York, el mítico Guggenheim de Nueva York, ¿no? Y que su nombre es justo Solomon Guggenheim. ¿Sí? Él con su colección, bueno, primero había tenido esta colección en diferentes ubicaciones o en diferentes sitios y posteriormente junto con Hilla Ribey se da cuenta de que necesitaba un museo en Nueva York. Y bueno, finalmente pues va a contratar al arquitecto de más prestigio y bueno, hoy sabemos que es uno de los más importantes norteamericanos. No. Ya no, ¿verdad? No, el que sigue vivo. Confundí, el que sigue vivo es el del vivo. Es el arquitecto del siguiente el que ahorita museo, exactamente. Pero Frank Lloyd Wright, bueno, muchas de sus obras, de su obra, pues está considerada como patrimonio, ¿verdad? Y por la UNESCO incluso. Y él, va a hacer este museo en Nueva York, como bien lo decías. Y bueno, Hilla Ribey, como la primera directora del museo, decía: necesitamos un luchador, un amante del espacio, un agitador, un inventor, un hombre sabio, ¿no? Y justo les cayó del cielo este hombre, Frank Lloyd Wright. Desde 1943 va a hacer el diseño para el edificio, para el museo. Y bueno, posteriormente, en 1959 va a ser inaugurado, que es, él ya había muerto, Solomon. Cuando él muere, pues la familia ya no considera que Hilla Ribey tendría que estar al frente del museo. Y también unos meses antes de la inauguración muere el arquitecto Frank Lloyd Wright. Antes de la inauguración. Sí, exactamente. Oye, sí que a mí lo que más me impresiona de los Guggenheim, aparte de las obras de arte, que aparte de la colección, la arquitectura es una obra misma, o sea, sí. La pura arquitectura es una obra de arte. Y por ejemplo este Guggenheim de
de Nueva York. Ese espiral me parece impresionante, es realmente mítico. Ajá. Y que ha salido en varias películas, ¿verdad? Por ahí lo nombrados en Hombres de Negro y en otras, ¿no? Sí, de repente vemos alguna película romántica y está la pareja afuera del Guggenheim. Sí, es un edificio emblemático o icónico de esta gran ciudad, de la Gran Manzana. Sí. Y también, bueno, pues son 6 plantas, como ya lo decías, o 6 niveles que están conectados en espiral. Y bueno, pues es un museo que es... la idea era que la arquitectura también fuera así tan grande como para... albergar estas obras maestras. ¿Y qué obras maestras hay ahí? Bueno, hay obra de, ya lo dijimos, de Kandinsky, ¿sí? Hay obra de Chagall, de Mondrian, de Picasso, de Manet, ¿no? También, y hasta de Van Gogh. De Van Gogh. También. Sí, nada más mencionar que hay una que apunté por ahí, composición 8 de Kandinsky, que es, pues yo creo la pintura más famosa de Kandinsky, ¿no? Sí. Es una pintura muy famosa. Es una pintura, la vamos a ver ahorita, de este gran pintor ruso, ¿no? Que también, pues del arte abstracto le debe a Kandinsky prácticamente todo. Exactamente. Y bueno, un poco antes también tenemos esta pintura de Edouard Manet, que es la mujer ante el espejo, donde vemos a una mujer que se está pues contemplando, ¿no? Su figura, que está un poco a medio vestir, y que tiene mucho de voyeurista, ¿no? Mucho de la mirada de este gran artista, de Edouard Manet, hacia la mujer, que la vemos también en otras de sus pinturas, donde aparecen a veces frente a una barra, ¿no? De una taberna o en diferentes lugares, pero sí es esta representación femenina. ¿Qué otra, Cristian? Traemos otra de Kandinsky. Ahora me doy cuenta que me adelanté, pero bueno, traemos otra que es Líneas Negras de Kandinsky, también de 1913, que como bien dices, pues se lo debe todo al arte abstracto. Fue de los primeros artistas, ¿no? Que comenzó como a explorar este mundo de la abstracción. Sí, exactamente. Vemos que es una pintura donde se revelan algunos aspectos ocultos del mundo, así es como se concibe, ¿verdad? Y es un testimonio de una innovadora aproximación a la abstracción y tiene una influencia en el arte moderno. Claro, pues, sí. Kandinsky es de los artistas modernos más grandes, ¿no? De los icónicos artistas modernos, ¿no? Claro, sí. ¿Qué otra traemos? Bueno, hablar que desde 1959, cuando se inaugura este museo, hasta el 2018-2019, nunca había habido una exposición como la expo de esta gran artista sueca, ¿no? Que es Hilma af Klint. Grandiosa. Hilma af Klint. Que se dice que creó la abstracción antes que Kandinsky. Exacto, sí. Apúntenlo ahí, porque siempre dicen que Kandinsky, dicen que no. Sí, la expo se llamaba Pinturas para el Futuro y ahorita vamos a explicar, ¿verdad, Cristian? Por qué es que tenía este nombre esta expo de Pinturas para el Futuro. Decir que, bueno, ella era hija de un matemático, pero fue una mujer que desarrolló mucho como un espíritu místico, ¿no? Como la espiritualidad, el misticismo, y hablar de esta época que es una época donde el espiritismo estaba de moda. Claro. Nuestro mismo presidente de México, Francisco I. Madero, era de un club espiritista, ¿no? Sí, no sabía eso. E invocaba a los espíritus. Estaba muy de moda también por ahí el mago Houdini también invocaba a los espíritus. Entonces estaba de moda y al parecer Hilma pues era como seguidora de estos movimientos o de estas corrientes. Ella empieza a pintar y bueno, si vemos pinturas suyas, tiene pinturas suyas que parecen surrealistas, otras que parece arte abstracto, en fin, es una innovadora y cuando ella muere dice, pues guarden mi arte hasta 2-3 décadas después, pues, ¿verdad? Es impresionante, ¿no? Expongan mi arte hasta 20 años después porque no lo van a entender, porque en este momento no lo van a entender. Y eso es realmente impresionante. Sí. ¿Qué te evocan estas pinturas que vemos aquí de Hilma? Pues vemos Klint. Por ahí, bueno, hay varias, pero no sé, son figuras, pues estas, se me hace muy simbolista también estos círculos, cómo utiliza los círculos, cómo utiliza los diferentes matices. Realmente es una idea muy abstracta, o sea, no, como que no la entiendes del todo, porque realmente todo está muy, muy abstracto, pero lo impresionante es que esto lo pintó en 1906, más o menos, en la primera ola del nacimiento de las vanguardias, o sea,
Ya después sería más común pintar esto, pero en esos años no. Claro. Y pensar que no fue reconocida hasta recientemente, hasta ¿verdad? Recientemente. Sí, muy bien. Habrá que escribir otra vez los libros de historia del arte. Sí, y cuando hablamos también de artistas mujeres que no siempre pues recibieron esta misma exposición o esta misma proyección, hablar de Gilma, ¿no? Sí. ¿Quieres mostrar el...? Sí. Ayúdame. Les traemos... Bueno, un pop-up. Este libro es de Azucena, que tiene una gran variedad de libros. No. Pero es un pop-up. Oh, está impresionante. Del Guggenheim. Es un libro sobre este arquitecto. Está impresionante. Frank Lloyd Wright. Y bueno, pues vemos aquí en un pop-up muy sencillo el Guggenheim, ¿verdad? Exacto. Que bueno, nos vamos a despedir de él y decir que hizo un edificio y su arquitectura ha sido para la eternidad, ¿no? Para gozarla, para disfrutarla. Exacto. Y bueno, muy buena casa del arte para esta gran colección. Nos despedimos. Adiós. Y adiós. Adiós. Hasta pronto. Sí. ¿Qué otro museo traemos? Bueno, vamos a hablar del Museo Guggenheim de la ciudad de Venecia. Sí. Y vamos a hablar de su fundadora, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Peggy. La gran Peggy. Peggy. La gran Peggy Marguerite. Sí, la verdad es que yo admiro mucho a esta mujer, Marguerite o Peggy Guggenheim. Ella fue sobrina de Solomon, pues a quien le debemos el Museo de Nueva York, ¿sí? Y la Fundación Guggenheim, finalmente. Y hablar de su padre, que era Benjamin Guggenheim, que él muere en el Titanic y pues le deja una herencia no tan cuantiosa como la de los otros miembros de la familia, porque él se había retirado del negocio familiar. Peggy, bueno, va a hacer una vida bastante bohemia, ¿no? Sí, va a vivir en París, bueno, primero en Londres también. En Londres va a entrar en contacto con grandes artistas y como son Lucian Freud, que fue el sobrino del gran psicoanalista, ¿no? De Freud, que otro día hablamos de él. Por ejemplo, Yves Tanguy también, que fue muy cercano a Peggy. Max Ernst, que fue su esposo y que fue amante de Leonora Carrington, como ya lo habíamos dicho. Brancusi, etcétera, ¿verdad? O sea, una gran colección. Posteriormente también a Picasso, Dalí, Miró. Decir que ella salva a muchos artistas durante la época en la que Alemania invade París, la Segunda Guerra Mundial, bueno, Francia en general, y se los lleva a Nueva York, ¿no? Claro, valoro mucho que apoyaba precisamente a estos artistas emergentes. Ahorita Picasso, Dalí, incluso Miró, bueno, Miró no tanto, pero Picasso y todos estos artistas, Rothko, Pollock, pues ya están aceptados, o sea, ya tienen un bagaje, ya están aceptados socialmente, por así decirlo, pero en ese entonces no. Sí. O sea, eran artistas emergentes, eran movimientos que estaban rompiendo con todo y que precisamente Peggy pues apoyó el cubismo, el dadaísmo, el surrealismo, ¿no? Y eso habla muy bien de ella y de que pues le gustaba esta ruptura, ¿no? Sí, del olfato, del instinto que tuvo al principio, exacto. Y posteriormente pues todo el conocimiento que tenía tanto de los artistas como de sus obras. Exacto. Ya en Nueva York ella va a instalar un museo que se llamaba Arte de este siglo. Aquí vamos a ver un par de imágenes de ese primer museo. Okay. Y también va a entrar en contacto con los artistas del expresionismo abstracto, con Pollock, Rothko, que ya hemos hablado de nuestros amigos, ¿verdad? Motherwell, entre otros artistas. Sí. Pero pues ella era muy inquieta y de pronto, después de haber estado un tiempo en Nueva York, dice, necesito regresar a Europa, a mí Europa me da como vida, ¿no? Y regresa y se instala en la ciudad de Venecia junto con su colección. Y que compra el Palazzo Venier de León. Exactamente, ¿verdad? Sí, un palazzo que da al Gran Canal, que bueno, pues... está hermoso. Hermoso, hermosísimo. Si a mí me invitara, yo iría sin ningún problema y me estaría ahí, está hermoso. Sí. Está precioso. Tiene una entrada también por el Gran Canal y decir, pues está cerca de esta iglesia de Santa María de la Salute o Santa María de la Salud, y bueno, también es un lugar icónico de Venecia. Y decir que ella, pues ahí guarda su colección, ahí va a vivir Peggy, y en algún momento en una Bienal de Venecia, pues están todos los representantes de los diferentes países invitados y de pronto porque Grecia no pudo ir, ¿no?
Okay. No pudo ir Grecia, entonces le dicen a Peggy, le dicen, ¿cómo ve si usted presenta en la Bienal de Venecia su colección? Y ahí es donde dice ella, sí tengo una colección importante, ¿no? Okay. Porque estaban todos los países y de repente la colección de Peggy Guggenheim, ¿no? En esta Bienal. Claro, y que vivía ahí y quizá tenía su colección y tenía ahí sus cuadros, ¿no? Ahí tenía sus cuadros. Ahí vivía con ellos, ahí, ¿no? Vivía, ahí en la cocina, ahí en el baño. Sí, imagínate un ahí Picasso. En la cabecera. Ajá. Sí. Imagínate. Exacto, sí. Y bueno, decir que ella, bueno, compra como ya decías, en este palacio, vive en este palacio, y antes de su muerte le va a dejar tanto el palacio como la colección a la fundación Solomon Guggenheim, ¿sí? Okay. O sea, la misma que tiene en el Museo de Nueva York, pero ahora van a adquirir tanto el lugar como la colección de Peggy. Ok. ¿Qué obras tenía en su colección? Muy bien. Aquí traemos míticas, algunas, ¿verdad? Sí. Bueno, decir que ella va a ser muy cercana al gran escultor Alexander Calder, ¿no? Este escultor estadounidense, que él venía de una familia también de artistas, y que la gran innovación de Calder van a ser los móviles. Oye, sí, está impresionante eso que las esculturas son móviles, ¿no? Que están suspendidas, pero que proyectan diferente luz y el movimiento. El movimiento me seduce mucho, o sea, una escultura en movimiento. Se me hace muy padre. Sí, entonces ella, bueno, va a adquirir obra de Calder. Incluso te comentaba que en la cabecera de su recámara, ¿verdad? En Venecia, en este palacio, va a tener una escultura de Calder como cabecera nada más. Okay. Y Calder le va a hacer unos aretes para la inauguración de una exposición también que van humilde, a tener, ¿no? De él. Sí, muy humilde. Muy humilde. También Dalí de repente le hacía aretes, como que era una mujer que tenía, bueno, era excéntrica y se vestía de una manera muy, muy singular. También decir que, bueno, además de Alexander Calder, perdón, que aquí vamos a ver el de Arco de Pétalos, que es de 1941, ¿sí? Que se ven las formas. También tiene, ahorita vamos a hablar de otro artista, pero su hija, que a su hija la bautiza como Peguín. ¿Peguín? Okay. Sí, su hija también va a ser artista, va a ser pintora. ¿Sí? Y en el Guggenheim de Venecia hay una sala dedicada yo creo que con mucho amor en su momento, de Peggy a su hija Peguín, que va a fallecer pues relativamente joven. Okay. No, muy bien. Oye, no sabía eso, ¿eh? De su hija. De su hija. Ajá. No sabía eso. Sí. Traemos otra pintura de el gran surrealista René Magritte, ¿no? Y que esta pintura a mí me encanta, que es El Imperio de la Luz de 1954. ¿Qué ves en este cuadro, Susana? Pues una división muy clara. División muy entre disonante, el día y ¿no? la noche, muy disonante. Muy surrealista. Muy surrealista. Tenemos como de la mitad del cuadro para arriba un cielo completamente azul, ¿verdad? Exacto. Con nubes. Un árbol, vemos ahí, y como que de la mitad para abajo es obscuridad. Algo genuinamente surreal que no podría pasar. Sí. En esta realidad, por lo menos. ¿Verdad? ¿Te gusta este cuadro? Me encanta, me fascina, me fascina. Creo que por alguna, creo que tiene varios, ¿no? Creo que tiene diferentes. Sí, hay varias versiones de este mismo cuadro. Creo ¿no? que alguna vez vi uno en una exposición temporal, pero sí tiene varios. No sé si vi ese, no creo, pero yo creo vi otros. Sí. Y también tenía de Picasso, ¿no? Sí, exactamente. También tiene la del poeta. Bueno, hay que decir que en algún momento a Peggy no le cae nada bien Pablo Picasso. Ah, ¿no? ¿Por qué? Porque coinciden y de pronto Picasso le dice, señora, usted no va a andar comprando estos cuadros, ¿no? Lo que usted quiere comprar son bolsas, son anteojos, son vestidos. Entonces, bueno, supuestamente a Peggy se le hace un comentario muy misógino. Claro. No le caerá nada bien Pablo Picasso, pero sí va a comprar obra de él porque verdaderamente pues, es un gran artista, ¿verdad? Artista, ¿no? Y tiene esta que se llama El Poeta, que es de 1911, que podemos contemplar ahí. Y la época en la que junto con Braque, también otro precursor del cubismo, pues pintaban juntos, ¿no? Y junto a esta también hay otra obra de Braque. Claro, y es una pintura muy importante porque aquí mencionas que es el desarrollo del cubismo apenas, ¿no? Sí. Apenas está por ahí, analizando, ¿no? Probando, ¿no? Nuevas formas. ¿Tú alcanzas a ver ahí como alguna figura humana? Si te soy sincero, no. Ajá. Pero,
para explicar un poco el cubismo así de manera muy resumida, es pintar en un mismo plano diferentes planos. Es decir, pintar, no sé, por ejemplo, de una botella, pintar la parte de enfrente, la parte de abajo, la parte de arriba, todo en un mismo plano, ¿no? Como una descomposición. Hay una desconfiguración y una descomposición de las formas. Muy bien. Bueno, entonces hablar de que además de este Picasso también tiene obra de Braque. De Braque, de los dos que por ahí cubistas. se pelean que quién creó el cubismo, ¿verdad? Braque dice que él, Picasso dice que él, ¿verdad? Como que hay un pique por ahí. Eran amigos, pero como que había un amigos pique. Y rivales. Exactamente. Muy bien. Dos revolucionarios, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, bueno, ya vimos a Solomon con el Museo de Nueva York, a Peggy con el Museo de Venecia y nos vamos ahora a España. Nos vamos rapidito aquí. Rapidito, no venía preparado Cristian. No venía preparado, pero salió aquí por obra de arte. Ajá. Por ahí se puede leer el nombre Guggenheim Bilbao. ¿Verdad? Bilbao, muy bien. Nos vamos hasta el norte de España. Sí. Al Guggenheim. Sí, es decir, bueno, ustedes ya lo comentamos de esta fundación que se queda después de la muerte de Solomon y que compra también el Guggenheim Venecia, y posteriormente en octubre de 1997 se va a inaugurar este gran museo que es el Museo Guggenheim de Bilbao, sí. Una ciudad pues con una vocación industrial importante, ¿verdad? Una vocación industrial, y bueno, va a ser el resultado de la colaboración de las autoridades del País Vasco, ¿no? De la administración del País Vasco y de la Fundación Guggenheim, y van a darle vida a una zona comercial e industrial ubicada a las orillas de este gran río, que es el río Nervión, ¿no? Exacto, y exactamente es un proyecto entre las autoridades y se me fue el nombre. El País Vasco. Del País Vasco, perdón. Sí. Y que es como no es solo un museo, sino más bien pareciera también una obra pública, ¿no? Para las personas, para promover el turismo también, ¿no? Sí, darle también una vocación cultural, artística, y que es un caso de éxito, un caso paradigmático que ha hecho que otros lugares en el mundo digan: yo quiero esta magia, este efecto Bilbao, ¿no? De atraer turistas y de decir, sí somos una ciudad industrial, pero queremos también convertirnos en un lugar atractivo para aquellos que buscan arte y cultura en nuestra ciudad. Exactamente. ¿Y a qué arquitecto le llaman? A Frank Gehry, ¿verdad? El canadiense. Sí. Que la arquitectura es impresionante. Es que es a lo que vamos, o sea, creo que a veces está más impresionante la arquitectura del Guggenheim más que las obras. Que las obras también, ¿verdad? Decir que, bueno, este arquitecto canadiense, pero que se nacionaliza también estadounidense, pues es uno de los más influyentes del mundo, todavía está vivo, tiene más de 96, 97 años, me parece, Frank Gehry, y bueno, pues es un arquitecto que también se había pensado en otros dos arquitectos muy importantes para este proyecto. ¿Sí? Uno de ellos, Calatrava. ¿Calatrava? Ajá. Wow. Y otro, Norman Foster. Ok. O sea, entonces no más, ¿verdad? Pues no, o sea, pues los más grandes. En la terna, sí. Nada más, ¿verdad? Sí. Y bueno, una cita que me permito leer aquí de este gran arquitecto era: la arquitectura debe hablar de su tiempo y su lugar, y a la vez anhelar la eternidad. Fíjense cómo estamos con los dos Frank, ¿no? Hablan de esto, de dejar algo para la eternidad, ¿no? O que te dé por lo menos esta impresión de algo que no se desvanece, de algo que permanece, de algo que se va a quedar ahí para la posteridad. Qué bonito, sí. Y precisamente que tocas ese tema, te voy a platicar mi experiencia rápidamente. Sí. Yo alguna vez fui al Museo Guggenheim en Bilbao, fui solo. Que me mandó mi papá, por cierto. Y pues fui. Y bueno, cabe decir que el museo tiene puras formas circulares, o sea, no tiene formas rectas, no tiene líneas rectas. Ajá. Prácticamente. Creo que solo un cuarto tiene líneas rectas. Te mareas un poco. Pero es un museo, te digo, la arquitectura impone desde afuera. Ajá. Y ya estando adentro impone mucho, y precisamente es lo que tú decías. Creo que el hecho de visitar el museo fue una experiencia para mí, pues, que se va a quedar por siempre conmigo, ¿sabes? Es una experiencia que exactamente como tú mencionas, no se desvanece. Es una experiencia que se queda
Y esto fue en gran parte, o sea, yo lo que más recuerdo de Guggenheim es su arquitectura. Sí. O sea, también su obra, pero más la arquitectura es impresionante. Es impresionante. Y cómo da al río, ¿verdad? Y cómo da al río. Fachadas, sí. Está muy, muy hermoso. Bueno, decir que es un hito arquitectónico por su audaz configuración, su estilo innovador. Son más de 30,000 finas placas de titanio, además de, me parece que vidrio, piedra caliza, ¿no? Pero sobre todo el titanio, que es lo que le da este brillo. Claro. Y que, bueno, hay que decir que requiere poco mantenimiento y es una estructura para su momento muy innovadora y, bueno, y muy atractiva. Es innovadora hoy en día, imagínate en ese tiempo. Y utilizaron también un software de la industria aeroespacial para poder hacer este diseño, para poder llevarlo, el diseño más bien, a la realidad. Wow. Sí, parecen como escamas, ¿no? Como de pez. Ajá, exacto, sí. Exacto. Eso sí es cierto. Sí. ¿Qué escultura traemos acá? Bueno, hay que decir que son 3 niveles conectados tres niveles. Por un atrio y bueno, ya vimos cómo ha detonado. Exacto. La primera de las esculturas, que es imposible no verla porque está a la entrada del museo. Forma parte del museo, ¿verdad? Forma parte del museo. Sí. Es una escultura que se llama Mamá, ¿no? Okay. Y ahorita vamos a describirla. Se llama Mamá y es de esta gran artista francesa nacionalizada estadounidense que es Louise Bourgeois. Exactamente. Louise Bourgeois. Y es una araña gigante, una araña, ¿no? ¿Literal? Que tiene sus huevos, ¿no? Como buena mamá. O futura mamá. No sabemos si era mamá sí, primeriza o ya era mamá antigua, ¿no? Uy, pero exactamente, qué bueno que mencionas eso, que no buscaba dar miedo, aunque sí impone, por lo menos las grandes, no sé si decirlo, patas de la araña, así, ¿no? Muy así. Sí. Realmente sí impone muchísimo, ¿no? Claro. Sí, y ella decía que le recordaba mucho a su madre. Su madre murió cuando ella era, murió muy joven su madre. Sí. Y decía, una madre hace, una madre protege, una madre teje, porque su mamá era tejedora de tapices, había trabajado en esta industria. Y bueno, pues decir que es una araña de 9 por 10 metros, algo así, es como decías tú, es imponente. Y hay varias en diferentes ubicaciones, en diferentes museos del mundo. Algunas son pequeñitas y otras son grandes estructuras como esta. Y bueno, en el 25 aniversario, que es este año, se cumplen 25 años de la Tate Modern, o el Tate Modern, el Museo Tate de Londres. Cuando inauguraron el museo, tenían una mamá, una araña también, una escultura así en la sala de turbinas, y ahora a propósito del 25 aniversario vuelve una de estas grandes esculturas de Louise Bourgeois. Todo lo que tengo que decir de un eso, museo, ¿no? Impresionante. Exacto. Un museo impresionante. Nada más quiero mencionar rápido una obra de ahí, de Richard Serra. Claro. Que es La materia del tiempo, ¿no? Que son esta especie de... No sé cómo explicarlos, pero son como muros de metal enormes que pesan toneladas y que, vamos a ver la foto, que son formas así muy desfiguradas, redondas, así, pero no tienen ningún soporte. Es meramente el equilibrio. Entonces está impresionante. Muy y hay bien. Una de Yayoi Kusama, que es la sala de espejos del infinito, que... Si encuentro el video saldrá. Me la mostraste y es increíble, ¿verdad? Es increíble. Artista japonés. Artista. Sí. Japonés. Sí. Exactamente. Muy bien. ¿Qué otro? Bueno, otro también afuera del Guggenheim Bilbao está esta escultura floral, la más grande escultura floral. Del mundo, okay. Que se llama Poppy. Y es un cachorrito, ¿verdad? Poppy, me acordé de Peggy. Sí, se llama Poppy y es del artista estadounidense Jeff Koons. Para más referencia, Jeff Koons, si hemos visto esta escultura de Michael Jackson, muy kitsch, ¿no? Muy con su changuito Bubbles, pues la hizo Jeff Koons. Sí. O si hemos visto los perros que son de globos, también es de este artista Jeff Koons. Y bueno, pues Poppy es una escultura floral que dice, puede parecer cursi, puede parecer inocente, naive, pero Poppy tiene su personalidad y va cambiando también conforme a las estaciones del año. Se va llenando de diferentes flores, de girasoles, de amapolas, en fin, ¿no? Muy bonita. Exactamente. Traemos una obra ahora de Basquiat. Sí. ¿Verdad? También en Bilbao podemos ver una obra del gran Jean-Michel Basquiat, ¿no? O sea, es un artista hijo de inmigrantes, ¿no? Haitiano su padre,
de Puerto Rico, su madre. Y bueno, él vivía, no vivía, porque bueno, se ha dicho mucho de si vivía o no en la calle, pero era un joven que conocía las calles de Nueva York. Claro. Habla en su obra de la pobreza, de la injusticia, habla también de la discriminación, de cuestiones políticas también. Y bueno, va a ser cercano a Andy Warhol. Muchos dicen que Andy Warhol se aprovecha de él. Basquiat también va a tener una relación con una Madonna de finales de los 70, principios de los 80, ¿no? Entonces andaba en toda esta onda contracultural. Hacía grafitis con la firma Samo, que era Same Old Shit, ¿no? Y bueno, su obra se va a cotizar muy bien hoy día, la obra de Basquiat, y este es El hombre de Nápoles de 1982, que también está en Bilbao. Un museazo, ¿no? Un gran museo. Gran museo. No me atrevería a decir que está en el top 10 de los mejores museos, porque hay museos impresionantes, pero es un museo impresionante desde su arquitectura, su historia, la obra que tiene, lo importante que es el museo para la ciudad de Bilbao. Casi diría que es la figura principal de Bilbao, ¿no? Se ha convertido en eso. Exacto. Y muy merecido, ¿no? Exactamente. ¿Sí? Eso. Y bueno, próximamente próximamente sí. Próximamente se abrirá el Museo Guggenheim de Abu Dhabi, ¿no? En los Emiratos Árabes Unidos. Se había dicho que se iba a inaugurar en el 2025, o sea, este año, pero resulta que se va a inaugurar en 2026. Y el diseño es del mismo arquitecto de Bilbao, que es Frank Gehry, ¿no? Aquí vamos a ver una especie de render o de imagen previa de este museo, cómo se imagina este museo, bueno, o cómo va quedando, porque pues ya lleva su avance, y va a ser el Guggenheim más grande. Wow. Lo que buscan es quitar la mirada eurocéntrica y darle más importancia también a otro arte. Wow, y qué importante que se va a hacer el Guggenheim más grande. Y esta parte de no centrarse en el arte europeo también es algo innovador, ¿no? Es algo innovador. Y lo que están buscando en Abu Dhabi también es pues detonar un poco esta parte cultural, artística. Ya hay un museo Louvre, ¿no? Que en su momento se criticó mucho porque decían, pues es como un Disney, ¿no? O sea, es como Las Vegas, o sea, es totalmente lo que puede comprar el dinero. Pero a mí me parece muy válido tener más museos en esta parte, en esta región. Exacto. Y ahorita también se anunció que van a poner un Disneylandia o un Disney World, no sé, en Abu Dhabi. Va a la alza Abu Dhabi, ¿verdad? Va a la alza. Por ahí va a haber un mundial también, me parece. Sí, el próximo año José Luis va a presupuestar un viaje a Abu Dhabi para la inauguración del Guggenheim. Y grabamos un programa. No lo llevamos también. Claro, por supuesto, sí. Sí, pues ni modo que nomás nosotros dos nos lo llevamos también. Muy bien. ¿Cómo cerraríamos el programa, Cristian? ¿Qué te llevas de este programa? No, pues primero agradecerte por este gran tema que propusiste. Yo no sabía mucho de la historia de los Guggenheim, pero me parece... No sé, me atrevería a decir que es de las historias más impresionantes de una familia que le gusta el arte, que colecciona el arte, que crea estos museos, que al fin y al cabo los crea y pues los crea para nosotros y nosotros los apreciamos. Sí. Y imagínate todo lo que engloba el hecho de hacer un museo del arquitecto, imagínate. O sea, no es tan fácil, no es tan fácil coleccionar el arte, hacer el museo, el arquitecto, o sea, es todo un trabajo detrás. Sí. Siento que es un regalo para nosotros, para poder apreciarlo, para poder ir a esos museos, que al fin y al cabo es lo bonito del arte, ¿no? Es ir a apreciar, es ir a disfrutarlo y que es para todos nosotros. Muy bien. Yo sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que luego hay muchas críticas a estas familias como los Rockefeller o como los Guggenheim. Aquí mismo en México tenemos el Museo Sumaya, al que podemos entrar de manera gratuita, de Slim, ¿no? Y se puede criticar en ocasiones la procedencia del dinero o los negocios. En el caso de los Guggenheim, pues hasta esta empresa Sarco en México, que tuvieron operaciones aquí, y que, bueno, sí hubo contaminación porque era finalmente una industria minero-metalúrgica, pero también creo que se puede valorar la otra parte, ¿no? O sea, la otra parte que es estas familias que han dejado a veces universidades o museos
o fundaciones o avances científicos porque como los Rockefeller. A hacerlo, ¿no? Exacto, es una manera de regresar. Sí, podrían no hacerlo, es una manera de regresar. Se puede decir que es una manera también a veces de limpiar culpas en ocasiones, quizá. Pero hoy por hoy yo creo que podemos decir y podemos disfrutar de estos museos y de este legado que deja Solomon, Peggy y los herederos o los que han seguido con esto. Un gran legado. Un gran legado. Un gran legado los de la UNG. Muy bien. ¿Verdad? Bueno, les agradecemos mucho, Reflejantes. Gracias. Muchísimas gracias por a ti. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos vemos pronto. Hasta Bye. luego.